La Biblia y los ataques del modernismo, parte 7. Continuamos con sección 2.2. El ministerio personal de Jesús prueba que la gente común sí podía entenderle bien y sin problema alguno. Volvemos a citar Mateo capítulo 11 versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los educados y que tienen los libros son quienes están causando toda la división, porque rehúsan humillarse para que puedan entender. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:26 hasta el 29. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3:18. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que no ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9:39 al 41. El conocimiento envanece. 1 Corintios 8:1. El analfabeto es víctima de su ignorancia. Su salvación depende de su manejo acertado de la Biblia. Pero a causa de sus escasos conocimientos, el analfabeto acepta la interpretación y explicación de cualquier líder religioso. Esta afirmación del autor es completamente falsa. Es mentira, y él debe saberlo. El analfabeto no tiene que ser víctima de nada. Por otro lado, hay hombres bastante educados e inteligentes que han sido hechos víctimas de otros. Pero no es nada cierto que uno, por ser analfabeto, tenga que ser víctima de algo. Ni el analfabeto ni el que es capaz de leer y de escribir. Luego, lo que es más, el autor alude solamente a la ignorancia en cuanto a las letras, pero hay más ignorancias que esa. Hay hombres muy inteligentes en los estudios formales de escuelas que ignoran muchas verdades. Estos ignoran voluntariamente, dice 2 de Pedro 3:5. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. 1 Corintios 14:37 y 38. El ser analfabeto, como el ser capaz de leer y escribir, no tiene nada que ver con el caso. Esta es otra de las muchas representaciones falsas del autor. Nadie es forzado a ser víctima de la ignorancia. ¿En qué clase de ser supremo cree el autor que ofrecería salvación solamente a los educados y obligaría a los analfabetos a hacerse víctimas del error? Si alguna persona no oye a Dios, tiene que responder por ello delante de Dios. El Evangelio se ha revelado en lenguaje sencillo. Es un mensaje sencillo de Dios y para el hombre. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119:30. Dios ama a todos y quiere que todos se salven. 2 de Pedro 3:9. 1 Timoteo 2:4. Según la historia sagrada narrada en Lucas, ese evangelio convirtió a toda clase de gentes. El Nuevo Testamento alude a la conversión de aún esclavos. Filimón, versículo 10 y versículo 16.
se convirtieron de todas las naciones, lenguas, pueblos y linajes, según Apocalipsis 5:9, 7:9. El proceso sigue hasta la fecha y continuará hasta el final del tiempo. El que quiera puede venir a Dios por la palabra de Dios. Apocalipsis 22:17. Ahora, se admite que en cuanto al contenido de la revelación de Dios al hombre, pues hay leche y hay alimento sólido. Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Dios espera que sus criaturas crezcan en el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. Pero no espera de nadie que lo sepa todo desde el principio. Un analfabeto, al igual que un ciego, puede pedir a otro que le lea la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3. Y así pueda aprender de Jesús y de su evangelio. Es más, tiene esa responsabilidad. Le preguntamos al autor qué del analfabeto respecto a las leyes del país. ¿Cómo hace para saber de sus responsabilidades ya que no sabe leer? ¿Está exento de las leyes? ¿O es condenado porque no sabe leer? ¿Cómo hacen los hijos sin escuela tocante a las instrucciones de sus padres terrenales? ¿Son víctimas de su ignorancia? ¿No pueden entender a sus padres ya que no saben leer? ¿Entienden a sus padres solamente los hijos bien educados? Nuestro autor quiere culpar a Dios de la ignorancia del hombre, pero todos hemos visto la gran inteligencia del hombre, aún de los analfabetos. Saben y entienden muchas cosas, pueden ganar la vida, enseñar a sus hijos y tomar parte en una gran variedad de cosas. Con la misma medida de inteligencia pueden también entender el Evangelio de Dios, su Padre Celestial. El mismo Creador que nos hizo también nos ha hablado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Uno está altercando con Dios e insultándole cuando dice que la gente no puede entender. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos 12:37. Cuando Cristo hablaba, algunos entendían y algunos no. Mateo 13:23 y también versículo 19. ¿Por qué fue así? ¿Porque algunos eran analfabetos y otros no? No. Se debía a la diferencia de actitud de corazón. Lucas 8:15. El pueblo estaba suspenso oyéndole. Lucas 19:48. Las mismas palabras que Jesús y sus apóstoles hablaban en persona están escritas en el Nuevo Testamento. La gente analfabeta las entendía en el primer siglo y la del 20 y 21 también. Es imprescindible que la persona sepa leer y tenga algunos conocimientos para estar segura que nadie le engaña al interpretarle la Biblia. Amigo, ¿quién hizo esa regla? Eso es absurdo en extremo. Según esa idea, todo analfabeto en el mundo será engañado, robado, defraudado de su propiedad, etc. Y esto continuamente a través de su vida. ¿Quién lo cree? Para ser consecuente, el autor tendrá que afirmar también que los que saben leer y que tienen algunos conocimientos no pueden ser engañados. ¿Es así el caso? La actitud del autor es semejante a la de los fariseos que dijeron: «Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es». Juan 7:49. Y esos mismos fariseos acusaron a los creyentes en Jesús de haber sido engañados. Versículo 47. Obsérvese bien que los hombres educados que criticaban a otros y menospreciaban a otros estuvieron muy engañados y cegados ellos mismos, y esto a pesar de su gran educación. Se concluye, pues, que la cuestión de asegurar la salvación mediante la comprensión y práctica correctas de la Biblia no es nada fácil, y que el analfabeto realmente no tiene esperanza alguna de lograr esto. Afortunadamente, el analfabeto, por no poder leer,
Nunca leerá las líneas de nuestro autor que le insultan y desprecian tanto. Pero si alguien le leyera, compárese Apocalipsis 1:3 y 1 Tesalonicenses 5:27. Estas líneas del autor podrían entender esta insinuación de que a él, al analfabeto, le falta la inteligencia básica y que no es más que un idiota, totalmente dependiente de otros en todo aspecto de la vida, que es un ciego y que está condenado a seguir a otros ciegos para caer inevitablemente en el hoyo. Además, al serle leídas estas líneas, seguramente no será engañado por la filosofía del autor, y todo esto sin saber leer. Afortunadamente, aún el analfabeto tiene más inteligencia que nuestro autor, que se ha dejado engañar por la hueca sabiduría humana. El analfabeto no va a creer tales tonterías. El autor, con sus diplomas de alta educación, ha desarrollado un gran prejuicio contra las capacidades del hombre sin letras. Tiene un sentido vano y orgulloso de sus adquisiciones en el campo de las artes y letras, y ahora se siente digno de juzgar a Dios, a su palabra. Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, pero este pobre hombre se atreve a acusar a Dios locamente. El modernista primero declara su suposición y luego de ella saca su deducción, pero Dios no le constituyó a él, como tampoco a ningún otro legislador o fabricante de reglas imprescindibles. Dios no hizo la regla de que para ser salvo uno tiene que saber leer. Pero el modernista sí supone esto y luego concluye que el analfabeto no tiene esperanza alguna de lograr asegurar su salvación. ¡Qué conveniente! Continuaremos, estimados oyentes, con la Biblia y los ataques del modernismo, parte 8. Y vamos a empezar con el punto número 3 de la sección 2. Dios les bendiga.